La acción humana. Tratado de Economía. Por Ludwig von Mises. 203. Quinta parte. La cooperación social en ausencia del mercado. Capítulo 26. La imposibilidad del cálculo económico bajo el socialismo. 5. El cuasimercado. Lo característico del socialismo es que una sola e indivisible voluntad gobierna todas las actividades productivas. Cuando los socialistas aseguran que una economía ordenada y planificada reemplazará a la anarquía de la producción capitalista, que actuaciones racionales sustituirán a la supuesta ausencia de lógica del mercado libre, que habrá verdadera cooperación entre los hombres en vez de enconada competencia, que se producirá para el consumo en vez de para el lucro, los socialistas, en definitiva, lo que pretenden es suprimir los innumerables proyectos y diferentes actuaciones de los consumidores y los de aquellas personas, los empresarios y capitalistas, que procuran atender del mejor modo posible los deseos del público, imponiendo en su lugar la exclusiva y monopolística voluntad del jerarca supremo. El socialismo exige la desaparición del mercado y de la competencia cataláctica. El sistema es incompatible con el mercado, con los precios y con la competencia, pues pone todos los resortes económicos en manos de una única autoridad. La intervención de los súbditos en la formulación de los planes que han de regular toda la actividad productiva consiste, como máximo, en designar al rector económico o a la asamblea de rectores. Por lo demás, deberán someterse dócil e incondicionalmente a cuanto estos jerarcas les ordenan como meros pupilos de un tutor supremo. Los propios socialistas reconocen que solo con esa férrea unidad y esa absoluta centralización pueden materializar las maravillas y las bienaventuranzas del sistema. El obsesivo afán de los teóricos socialistas por demostrar que su sistema no exige suprimir la competencia cataláctica ni los precios de mercado es un abierto o tácito reconocimiento de cuán fundado es el diagnóstico y cuán irrefutable resulta la implacable crítica que los economistas hacen de los planes socialistas. La fulminante y arrolladora difusión que ha tenido el teorema según el cual es imposible el cálculo económico bajo un régimen socialista, carece de precedente en la historia del pensamiento humano. Los socialistas reconocen la aplastante derrota que los científicos han sufrido. Ya no consideran que el socialismo es incomparablemente superior al capitalismo precisamente porque acaba con el mercado, con los precios y con la competencia. Ahora quisieran, por el contrario, hacernos creer que tales instituciones podrían pervivir bajo el orden socialista. Tratan de ofrecernos un socialismo con precios y con competencia. Lo que estos neosocialistas sugieren es realmente paradójico. Por un lado, desean suprimir la propiedad privada de los medios de producción, anular el mercado y acabar con los precios y con la libre competencia. Pero al mismo tiempo quisieron organizar la utopía socialista de tal suerte que la gente actuase como si existieran estas instituciones. Pretenden que los hombres jueguen al mercado como los niños juegan a guerras, a trenes o a colegios. No advierten la diferencia que existe entre los juegos infantiles y la realidad que pretenden imitar. Para estos neosocialistas fue un gran error de los viejos socialistas, es decir, los anteriores a 1920, afirmar que el socialismo exige necesariamente la abolición del mercado y del intercambio mercantil. Ello en modo alguno es consustancial a la economía socialista. Suprimir tales instituciones, reconocen reluctantes, será absurdo y solo producirá confusión y caos. El socialismo, por fortuna, tiene sus variantes. Los directores de las empresas capitalistas continuarán actuando como lo hacían bajo el régimen anterior. No operan aquellos en la sociedad de mercado por su cuenta y riesgo, sino en beneficio de la empresa, es decir, de los poseedores del capital, de los socios. Implantado el socialismo, proseguirán su labor con el mismo celo y atención que ahora ponen en la tarea. La única diferencia consistirá en que el fruto de sus actuaciones vendrá a enriquecer a la sociedad, no a los accionistas. Los directores, por lo demás, comprarán y venderán, contratarán obreros y pagarán sueldos, procurando, como antes, obtener siempre la máxima ganancia. El sistema directorial del capitalismo maduro o tardío
se transformará insensiblemente en un sistema socialista planificado. Nada, salvo la propiedad del capital, habrá cambiado. La sociedad se colocará en el lugar de los accionistas y será el pueblo quien en adelante percibirá los dividendos. Eso es todo. El principal defecto de este y similares argumentos consiste en contemplar la realidad económica desde el limitado punto de vista del funcionario subalterno que no ve más allá del estrecho horizonte de sus tareas administrativas. Se supone que la estructura de la producción industrial y la asignación de capital a las diversas ramas y elementos productivos son rígidas e invariables y no se toma en cuenta la necesidad de alterar esta estructura para adaptarla a los cambios de las situaciones. Se argumenta como si ya no tuviera que haber más cambios, como si la historia económica se hubiera congelado. No se comprende que el director de una compañía se limita a ejecutar lealmente las instrucciones de sus superiores, los accionistas, y que al cumplir las órdenes recibidas debe ajustarse a la estructura de los precios del mercado, determinados en definitiva por factores ajenos a las funciones gerenciales. La actuación de los directores de empresa, sus compras y sus ventas, constituyen tan solo una pequeña parte del mercado. Se practican en este además todas aquellas otras operaciones que tienen por fin distribuir el capital existente entre las diversas ramas de la producción. Los empresarios y capitalistas crean sociedades y demás entidades mercantiles. Las amplían o reducen, las disuelven o fusionan, compran y venden acciones y obligaciones de empresas ya existentes o de nueva creación. Otorgan, deniegan y amortizan créditos. En una palabra, realizan todos aquellos actos que en conjunto forman el mercado monetario y de capitales. Tales operaciones financieras de promotores y especuladores encausan la producción por aquellas vías que mejor permiten satisfacer las más urgentes necesidades de los consumidores. En estas transacciones consiste propiamente el mercado. Si se eliminan, no subsiste parte alguna del mercado. Lo que permanece es un fragmento que no puede existir solo ni puede funcionar como mercado. La función del buen director en el ámbito capitalista es bastante más modesta de lo que estos teóricos creen. Su actividad es puramente de gestión. Auxilia a los empresarios y capitalistas en específicas tareas subordinadas. El director jamás puede reemplazar al empresario. Los especuladores, promotores, inversores y banqueros, al constituir el mercado de capitales y las bolsas, predeterminan la órbita en que los directores desarrollarán discrecionalmente tareas menores. Han de acomodarse estos en su labor a un mercado cuya disposición condicionan factores totalmente ajenos a las propias funciones gerenciales. El problema que nos ocupa nada tiene que ver con la típica actividad del director capitalista. Lo que interesa es averiguar cómo repartimos el capital existente entre las distintas ramas de la producción. En otras palabras, definir qué sectores productivos deben ser ampliados y cuáles restringidos, qué empresas deben variar su producción, qué nuevas fabricaciones es preferible abordar. En relación con estas cuestiones, nada tiene que ver el honesto gerente de una empresa y su acreditada eficiencia. Quienes confunden empresariabilidad y gestión, management, desconocen el verdadero problema económico. Los conflictos laborales no se plantean entre el director y los trabajadores, sino entre el empresariado o capital y los asalariados. El sistema capitalista no es un sistema gerencial, es un sistema empresarial. Reconocer que no es la conducta de los gerentes la que determina la asignación de los factores de producción a las diversas ramas de la economía no significa ignorar los méritos de estos directores. Nadie ha afirmado jamás que la sociedad socialista invitaría a los promotores y especuladores a seguir en su tarea para entregar después sus beneficios a la caja común. Quienes propongan el cuasimercado para el sistema socialista jamás piensan en mantener el mercado de valores, las bolsas de comercio, las especulaciones a plazo, ni menos todavía la banca y los banqueros como cuasi instituciones. No se puede jugar a especulaciones e inversiones. Quienes invierten y especulan arriesgan su propio dinero, su propio futuro. Este hecho les hace responsables ante el consumidor, el auténtico dueño y señor de la economía capitalista. Si se les exonera de esta responsabilidad, se les priva de su verdadero carácter. No son ya empresarios, sino un grupo de personas a quienes el jerarca ha entregado
su principal tarea, la dirección suprema de los negocios. Tales personas, y no el director nominal, son los verdaderos directores y tienen que enfrentarse con el mismo problema que el director nominal no pudo resolver, el problema del cálculo. Conscientes de la inviabilidad de sus propuestas, algunos partidarios del cuasimercado, tímida y vagamente, sugieren una nueva fórmula. La autoridad socialista actuaría como un banco y prestaría al mejor postor los fondos que le fueran solicitados. Es una idea no menos disparatada que las anteriormente examinadas. Los peticionarios de los fondos en cuestión deben carecer, como corresponde al orden socialista, de bienes propios. Pueden ofrecer a este hipotético banquero oficial cualquier tipo de interés, por elevado que sea, pues no corren riesgo personal alguno. Su intervención no alivia consecuentemente en lo más mínimo la pesada responsabilidad que gravita sobre el jerarca. Es más, a diferencia de lo que acontece bajo el capitalismo, no se podría exigir a estos prestatarios garantías ni avales de ningún género, pues carecen de toda riqueza propia. El riesgo de las correspondientes operaciones recaería íntegro sobre la sociedad, única propietaria de todos los recursos. Si el jerarca considera los créditos a quien le ofreciera mayor interés, no haría sino premiar la audacia, el desenfado y el alocado optimismo. Estará renunciando en favor de pícaros y visionarios a la función rectora que le corresponde en exclusiva, pues es a él tan solo a quien compete decidir en qué ha de invertirse el capital social disponible. Pero estamos otra vez como al principio. No puede el jerarca, al pretender orientar y dirigir la producción, servirse de esa división intelectual del trabajo que bajo el capitalismo proporciona un método viable para el cálculo económico. Los factores de producción pueden ser controlados o bien por los particulares o bien por el aparato estatal coercitivo. En el primer caso hay mercado, hay precios para todos los factores y es posible el cálculo económico. En el segundo, tales instituciones desaparecen. Es vano pretender escamotear este hecho afirmando que los organismos rectores de la economía colectiva gozarán de los divinos atributos de omnisciencia y ubicuidad. No interesa a la praxeología cómo podría actuar una deidad omnipresente y omnisciente. Lo que nuestra ciencia pretende averiguar es cómo efectivamente han de actuar quienes solo disponen de una mente humana. Y es lo cierto que nuestra mente no puede planificar sin cálculo económico. Un sistema socialista con mercado y precios de mercado es tan contradictorio como un cuadrante triangular, como un cuadrado triangular. La producción no puede estar dirigida más que por empresarios deseosos de obtener beneficios propios o por funcionarios a quienes para ellos se les conceda un poder supremo y exclusivo. El dilema consiste en determinar si es mejor producir aquellos bienes de los que el empresario espera derivar el máximo beneficio o por el contrario aquellos otros que el jerarca desea producir. ¿Quién conviene más que mande, los consumidores o el jerarca? ¿Quién debe decidir, en última instancia, si determinado capital se destina a la producción del bien A o del bien B? Estas preguntas no admiten respuestas ambiguas ni evasivas. Hay que contestarlas limpia y derechamente.